Buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a explicar nuevamente el segundo tema de lenguaje. Este tema ya lo hemos llevado por Zoom, la anterior clase. Y vamos a mirar nuestro cuaderno o texto digital de lenguaje que se las envió al grupo. Ya, mi persona se los ha enviado únicamente de lenguaje. Entonces, y tenemos dos temas para este segundo trimestre. Este sería el segundo tema. Veamos aquí, tenemos una imagen de sobre un cuento. Está con dibujos, el cuento del gigante Goya de Oscar Wilde. Tienen que leerlo. Son unas 2, 3 páginas. Y luego de leer este cuento del gigante, tienen que responder a estas 4 preguntas. Después tenemos la teoría. Para la teoría de este segundo tema, les voy a pedir que realicen un mapa conceptual. Vamos a hablar un poquito de qué es el acto de comunicación. Bueno, el acto de comunicación se da únicamente entre los seres humanos, porque gozamos del habla, esa capacidad intelectual superior. Entonces, ¿qué es la función semiótica? Y lo que es lo semiótico es el significado de las palabras. Cada palabra que uno transmite en el acto del habla tiene un significado. Y esto, ¿cómo lo adquirimos? Esa cantidad de palabras con su distinto significado, pues en el transcurso de todas nuestras vidas, desde que nacemos, crecemos, vamos al colegio, estamos con otras personas, etc. Entonces nosotros adquirimos, creamos, aprendemos y usamos códigos que están constituidos como signos en una sociedad, ya que me indican las cosas que debo y no debo hacer. Estos son códigos. Y un acto comunicativo es una acción mediante el cual alguien produce un enunciado o una oración o quiere decirnos algo en relación a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, yo lo voy a transmitir a través de una serie de códigos para que la persona lo pueda entender. Es importante, en este caso del código, poner en cuenta la lengua, ya sea la manera oral para transmitir, la palabra hablada o la forma escrita, en lo que es los textos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la palabra. Pues la palabra es la unidad léxica que está constituida por sonidos o conjunto de sonidos articulados cuando uno habla y emite una serie de oraciones o palabras, que sea algo corto, entonces ya estamos hablando de palabras. Y cuando lo queremos llevar plasmado en un cuaderno o texto, pues hay que escribirlo, ¿no? Con la mano, utilizando un instrumento que sería el lápiz o la pizarra, y ya adquiere forma de palabra y tiene su significado y una categoría gramatical. Bueno, dentro de lo que es la categoría gramatical están, ¿no?, los elementos de la oración, sujeto, verbo, predicado, lo más principal. Aquí tenemos una frase de Mark Twain, que nos dice: la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Esta frase es interesante, ¿no?, que ustedes la analicen. ¿Qué diferencia hay entre un rayo y una luciérnaga? Entonces nos dice, está comparando el rayo con la luciérnaga con la diferencia de la palabra adecuada y la que no es adecuada. Sería interesante que lo analicemos un poquito más esta frase. En síntesis, no hay una comparación entre un rayo y una luciérnaga. Imagínense el rayo, pues tiene un gran potencial de luz, ¿no? Y en cambio la luciérnaga, pues va a alumbrar muy poquito. Entonces, es una gran diferencia. Vamos a hablar un poquito más del acto del habla. Pues el acto del habla, ¿qué va a involucrar nuestra lengua, la que hablamos nosotros? El sujeto va a estar regido, o nosotros mismos que somos los sujetos, que tenemos reglas que debemos respetar, de acuerdo a los conocimientos que tengamos de esas palabras o dentro del entorno donde estamos desenvolviéndonos. En fin, la acción al emitir una oración o un enunciado se da en el acto de comunicación y de acuerdo a la intención que tiene la persona de transmitirnos algo, ¿no? Si es la fuerza, la intención de la persona que habla, es el acto ilocutivo. Y lo que yo vaya a decir en mi oración o mi enunciado a otros u otra persona, entonces ese sería el efecto perlocutivo. Vamos a ver en este esquema actos del habla. Miren, el acto locutivo, acto del habla locutoria. Cuando ustedes lean o escuchan esa palabra locutivo es cuando hablan, ¿no? Se habla, de acuerdo a cómo lo dice, de manera imperativa, subjuntiva, dando órdenes, dando deseos.
o afirmando algo. Entonces, un acto que consiste en decir algo es la acción de hablar que realiza el ser humano. El acto ilocutivo, o sería el acto del habla ilocutorio. Bueno, en este caso viene a ser que una vez se ha dicho enunciado una oración, entonces ya sería dentro de lo que se está pidiendo, ¿no? Al receptor o a la persona que estoy hablando. Y el acto perlocutivo son los efectos o las consecuencias que causan estos dos actos anteriores. Es la reacción que realiza un ser humano al hablar o escribir. Puede ser que yo les pida, revisen un mapa conceptual, ¿no? Y entonces, el acto perlocutivo en este caso sería que el estudiante ya realiza, lo realiza y lo presenta. Bien, vamos al punto 3, clasificación de los actos del habla. Podemos hablar de dos actos del habla, los actos directos y los actos indirectos. Los directos pues son aquellos enunciados u oraciones donde el aspecto locutivo y locutivo, la forma de hablar y expresarse, pues coinciden y se expresa de una manera igualitaria con la intención que yo quiero para lograr en el receptor o la persona que me está escuchando. Y los actos indirectos, bueno, aquí las frases en las que el aspecto locutivo y locutivo no coinciden a veces, por lo tanto la finalidad de la oración es distinta. Bueno, cuando hablan de actos indirectos, no coincide el acto locutivo ni el ilocutivo. Aquí tenemos ejemplos de actos locutivos, cuando se dice algo, y acá la manera que se lo dice, entonces a veces no coincide, entonces no se consigue. Porque uno se consigue un buen acto perlocutivo, eso sería el acto indirecto. Tenemos otra frase de Romaine en el año 2000 que lo dijo o lo escribió: cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada cultura. ¿Qué tratará de decirme esto? Bueno, si sabemos que la lengua, cada uno tiene una lengua, una idiosincrasia dentro de lo que es su comunidad, la idiosincrasia pues está relacionada con la cultura, los conocimientos que tengamos, ¿no? Entonces, miren, la lengua es un museo vivo, o sea, tiene una cantidad de historia, conocimientos, tradiciones, costumbres, etc. Entonces, es una cultura. Vamos a ver ahora con esta lectura dos palabras de Isabel Allende. Tienen que leer esta lectura. Es bastante extensa para leerlo, hay que trabajarlo esto, es un tiempo para leer, es interesante. Más adelante será una actividad sobre esta lectura. Ahora vamos a hablar sobre el punto 4, el poder de la palabra. Bueno, todos sabemos que cuando uno habla, como dice un enunciado, o es de mi mamá, mi papá, o mi tutor, mi profesor, etcétera, y ya al momento de hablarnos, pues tiene su poder, la misma palabra, ¿no? Ya sea en el pedido de algo, etcétera. Entonces, la palabra es una de las herramientas más importantes en el acto comunicativo, y a través de la palabra se pueden crear mundos y conocer realidades. Cada pueblo tiene una forma de nombrar a los seres y las cosas. Eso es muy cierto, ¿no? Quizás aquí conozcamos, por decirles, algún objeto con cierto nombre, pero me voy a otro lugar, otro país, etc. Entonces ahí tienen otro nombre para lo que yo conozco como algo normal, entonces allá me dan otro nombre de los objetos que yo conozco acá. Pero en realidad serían las mismos objetos, el uso para los objetos, pero los nombres serían diferentes. Por ejemplo, los diminutivos son una forma de mostrar cariño, ¿no? Cuando yo utilizo diminutivos son las palabras que utilizan nenito, enita. Por ejemplo, nenito, abuelita, etc. Y también pueden convertirse en unas palabras en alguna forma de violencia, de manera racista o machista. Eso dependiendo cómo utilicemos las palabras, ¿no? Entonces es importante cuidar cómo vamos a hacer uso de cada palabra. Vamos a hablar de Robert Bill en el año 2008, pues nos habla de qué, de que la palabra tiene un poder, dice que la palabra es mágica en el uso del lenguaje, y el lenguaje es uno de los componentes fundamentales con los que construimos nuestros modelos mentales del mundo. Puede ejercer una gran influencia sobre el modo en que percibimos la realidad y respondemos a ella. El lenguaje verbal, o cuando hablamos, constituye una característica bien exclusiva únicamente de nosotros los seres humanos, por el hecho que hablamos y emitimos sonidos, y es considerado uno de los principales factores distintivos con relación a las demás criaturas o los animales. Ahora, según el psiquiatra Sigmund Freud, él dice que las palabras son el instrumento básico de la conciencia humana, de lo que me dicen que está bien y que está mal. Aquí tenemos un fragmento de lo que nos dice él.
Miren, palabra y magia fueron al principio una y la misma cosa. Incluso hoy las palabras siguen reteniendo gran parte de su poder mágico. Con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones. Con ellas imparten maestros sus enseñanzas a sus discípulos. Con ellas arrastra el orador a quienes le escuchan, determinando sus juicios y sus decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen de forma universal el medio a través del cual influimos sobre nuestros congéneres. Entonces nos estaba hablando Sigmund Freud y también Robert Evans sobre que la palabra tiene eh, una gran capacidad de poder, ¿no? Al momento de pronunciar. Ahora vamos a hablar de la comprensión lectora y los niveles de lectura. El principal objetivo de la lectura, pues, el momento de leer un texto es siempre lo que es la comprensión, ¿no? De la lectura. Hay que entender lo que yo leo. Y para esto, pues, es importante extraer ideas principales del texto, explicarlas y utilizarlas para resolver problemas o realizar tareas. Hay que leer, ¿no? De manera interesante, de manera utilizando técnicas, estrategias, ¿no? Para poder atender, memorizar algunas cosas que me pueden ayudar para hacer más adelante mis trabajos. Y son los autores Strang, Jenkins y Smith, hablan de los tres niveles de comprensión literaria. Uno, la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. Pues dentro de la comprensión literal nos dice que el lector reconoce las frases y las palabras importantes o claves del texto. Capta lo que la lectura plantea. Reconoce la estructura base del texto. En el caso literal yo no puedo dar cuenta dónde está el inicio, dónde está el desarrollo y dónde está el final o el desenlace. A eso se refiere la parte literal. Hoy ya puedo ir entendiendo un poquito más de qué trata la lectura, el cuento, lo que estoy leyendo. Eso es el nivel literal. Ahora vamos al nivel de comprensión inferencial. Dentro de este nivel inferencial, yo ya voy a poder realizar asociaciones de significados o relaciones de ciertos significados que va a permitirme a mí, que soy una lectora, pues voy a leer entre líneas, ¿no? Leo una línea, leo la otra y así. Y bueno, y ya voy relacionando una palabra anterior con la siguiente hasta comprender un poquito más mi cuento o lo que estoy leyendo. Después puedo formular mi hipótesis, nuevas ideas. Conforme voy leyendo, pues ya estoy imaginando, ¿no? Qué es lo que va a salir más adelante. O puedo decir, seguramente va a suceder esto o no. Entonces ya estoy utilizando a nivel de información. Ya puedo elaborar algunas previas o hipótesis antes de que termine el mismo cuento. Eso se ve en el mismo proceso de la lectura. Y luego a nivel de comprensión crítica. Este nivel es el más ideal que se pretende lograr en un lector o la persona que está leyendo. Donde ya el lector ya debe ser capaz de emitir o decir su propio juicio sobre el texto. Si acepta o rechaza las ideas que plantea el autor en el cuento o lo que está leyendo, pero con los argumentos propios de la persona al momento de leer. Sería un juicio de valor que no le da. De modo que en este nivel no solo se lee, sino también se realiza la producción de texto. Ahora aquí tenemos un análisis de nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro. A continuación, miren, se presenta un fragmento de estudio introductorio de la obra, Nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro. Entonces hay que leerlo. Ya en este fragmento en color fondo rosado es un análisis sobre esta lectura. Después tenemos otro del otro gallo de Jorge Suárez también. Es un estudio realizado. Es muy interesante que lo lean. Y luego podemos responder unas preguntas que están más adelante. Aquí en la parte de valoración hay que revisar unas actividades. Primero hay que leer con detenimiento el cuento de 2 palabras que estaba más adelante, que era largo. Y entonces, respecto a eso, tienen que hacer un resumen de este cuento, ¿listo? De las 2 palabras. Después van a buscar palabras que no entiendan dentro de ese cuento de 2 palabras y pues van a buscar su significado en el diccionario. Luego vamos a ir respondiendo a esto. ¿Por qué crees que esas 2 simples palabras que Belisa fue postular y le regaló al coronel o le hicieron cambiar, las palabras tienen tanto poder? Entonces, eso hay que responder. Y por último, hay que hacer, esto lo vamos a dejar para otra actividad. Entonces, solamente respondemos de acá la parte de la valoración. Espero que haya sido comprendido este tema y nos vemos en la próxima clase.